Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. Bueno, somos pocos hoy. Y de todas maneras no hay problema. Como siempre les digo, la clase se graba, así que en caso que la gente que no se conecte la va a poder ver después. Bueno, hoy vamos a ver el último tema del módulo uno, que es hotspot, ¿sí? No solo vamos a ver cómo configurar un hotspot, sino vamos a ver también cómo podemos configurar un servidor Radius, en este caso asociado a la configuración del hotspot, pero también podríamos configurar lo que es servidor Radius para otras secciones del router, ¿sí? Yo eso en su momento se los comenté cuando vimos la primera clase, cuando vimos los usuarios del sistema o también si para, por ejemplo, crear perfiles de Wi-Fi y demás, ¿sí? En particular, hoy va a estar asociado al hotspot, pero después, si ustedes quieren probar con otras secciones del router, se puede, ¿sí? Pueden configurarlo. Ahí lo vamos a ver en cuáles secciones se pueden hacer. También me les va a salir, por ejemplo, si ustedes hacen alguna configuración de PPPoE o algo por el estilo. Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, eh, denme un segundo que quiero dejar abierto por si alguien más se conecta, porque tengo que autorizarle. Como esta es una sala nueva que estoy usando, tengo que autorizarle el ingreso. Bueno, ¿qué es Hotspot básicamente? Es un método de acceso a recursos de la red, ¿sí? Generalmente está asociado a alguna red Wi-Fi libre, en donde por medio de un usuario y contraseña nosotros accedemos a los recursos de la red. Ahora, nosotros vamos a ver que no necesariamente tiene que ser una red inalámbrica, ¿sí? Podríamos acceder a Hotspot por medio de un puerto cableado. O tener, por ejemplo, una P que no sea el mismo router, que esté cableado al router y configurar el hotspot, que para los clientes va a ser el acceso a través de la tecnología inalámbrica, pero para la configuración va a ser a través de un puerto Ethernet del router, ¿sí? Eh, o sea, les digo porque normalmente cuando se habla de hotspot está relacionado a esa red Wi-Fi libre, pero no es así específicamente. Bueno, el hotspot puede utilizarse tanto para lo que es autenticar y permitir el uso de los recursos de la red, generalmente es para entrar a Internet, ya sea de forma gratuita o también por un servicio pago, ¿sí? Por ejemplo, en lo que serían algunos hoteles o, por ejemplo, en un aeropuerto, etcétera. Van a ver que a veces ese acceso es pago y bueno, en una plaza, por ejemplo, generalmente es gratuito, ¿sí? Se está poniendo muy de moda, por ejemplo, acá en Córdoba, que muchas plazas hay acceso hotspot en plazas, acceso Wi-Fi gratis en plazas a través de un portal hotspot, ¿sí? Eh, bueno, y vamos a ver las diferentes configuraciones que nosotros tenemos, que ya no se trata solo de crear hotspots, sino que nosotros podemos crear distintos perfiles de usuarios, eh, darles un tiempo de acceso a los usuarios o hacer un control de ancho de banda, ¿sí? Las velocidades de la que va a poder traficar los diferentes usuarios que se conecten a hotspots, ¿sí? Bueno, vamos a entrar a la configuración directamente, para eso vamos a trabajar tanto sobre GNS3 como sobre un router eh, físico, dependiendo de la configuración que hagamos, ¿sí? Bueno, en particular, lo que vamos a hacer, fíjense que tenemos un router y yo tengo dos PCs que van a ser las que quieren acceder a los recursos de la red a través del hotspot. Ya está inicializado el router, entonces yo voy a entrar al router. Bueno, si ustedes se fijan, solamente tiene configurado, tiene un bridge que se denomina LAN, ¿sí? Que tiene los puertos Eder 2 y Eder 3 agregado al bridge. Tiene la IP 192.168.10.1/24 en la interfaz bridge. Y después tienes el DHCP client configurado para el acceso a Internet a través de la máquina virtual. Si ustedes se fijan, perdón, no tenemos ningún DHCP server configurado. Acá esto habrá quedado de otras veces. Ah, sí. Fíjense, vamos a borrar todo esto. Pero fíjense, no tenemos ningún DHCP server configurado. No tenemos ningún pool de direcciones configurado. ¿Sí?
fíjense, acá tenemos el masquerade. Esta regla es dinámica. No, la voy a borrar esta regla. Fíjense, en el firewall. ¿Sí? Vamos a borrar la regla de firewall. Y vamos a ver la parte de queues, que esto si bien todavía no lo vimos, yo quiero mostrarles cómo se generan entradas dinámicas. Se generan entradas dinámicas cuando nosotros hacemos configuración del hotspot. ¿Sí? Un segundito. Bueno, ¿dónde hacemos la configuración del hotspot? Todo esto yo lo voy a dejar abierto para que vean que en estos diferentes menús se van a generar entradas, ¿sí? ¿Dónde hacemos la configuración de hotspot? Fíjense, IP, hotspot, ¿sí? Y acá nosotros vamos a hacer la configuración. En la parte de servers hay un botón similar a lo que es cuando nosotros creamos un servidor de HCP, que es Hotspot Setup. Entonces, ahí lo abrimos y primero lo que vamos a elegir es la interfaz sobre la cual nosotros vamos a configurar Hotspot. Les pregunto, ¿en cuál interfaz creen que ustedes que nosotros tenemos que configurar el Hotspot en base al esquema que yo les mostré? El El Ether bridge. 1. En el bridge, ¿sí? El Eder 1 es mi... a ver. Fíjense, el Eder 1, si yo pongo acá, es la interfaz que me sale internet, pero la interfaz con la que se conectan los hosts es Eder 2 y Eder 3, que en realidad están formando parte de un bridge. Entonces, yo voy a configurar el hotspot en el bridge, ¿sí? Después me va a decir, fíjense, similar a lo que es el servidor de DHCP server, perdón, cuando configuramos un DHCP server, me dice la IP local para la red del DHCP, del hotspot. Y fíjense que es la 192.168.10.1/24, que es la que yo tengo configurada en mi interfaz bridge, ¿sí? Fíjense que acá tiene tildado, dice masquerade de network. Eso es precisamente para que los usuarios que se conecten al hotspot después de autenticarse puedan salir a internet, ¿sí? Puedan navegar por internet. Entonces ya va a crear una regla con una acción masquerada en el firewall para que se produzca el NAT. Después me va a decir, fíjense, address pool of network para ver, o sea, para configurar el pool de direcciones, el intervalo de direcciones con la que se va a entregar a los hosts que se conecten al hotspot. Después, nosotros, si quisiésemos trabajar en vez de con HTTP, con HTTPS, debemos configurar un certificado. No vamos a ver en esta clase cómo se configuran los certificados, lo vamos a ver más adelante, pero sepan de ustedes que de igual manera que lo vamos a ver en el curso asociado a lo que es OpenVPN, lo podemos crear el certificado y para usarlo acá, ¿sí? Yo también se los había comentado en IP Services, la primera clase, que si nosotros queremos usar el servicio WWSSL, tenemos que crear un certificado, ¿sí? Entonces, ahí nosotros creamos los certificados y los usamos, entonces, para acceder a la parte, al web y demás, pero por HTTPS. Bueno, esto es similar. Para acceder a los recursos del hotspot por HTTPS, tenemos que crear un certificado. Y después, si quisiésemos configurar un server de MTP, no lo vamos a hacer en este caso. Después los DNS server, voy a dejar los DNS de Google. Y DNS name, que va a ser la página, el dominio de la página del hotspot, ¿sí? Yo acá le puedo poner cualquier cosa. Hotspot.com, hotspot.issd, hotspot, lo que quieran, ¿sí? Vamos a poner hotspot.com, nada más, solo comparado. Y vamos a crear un usuario, que va a ser el usuario, el primer usuario que vamos a crear en el hotspot. Por defecto, el router nos propone admin, ¿sí? Esto en producción yo siempre sugiero que usen algo un poquito más robusto y una contraseña también robusta. Yo, para el ejemplo, para lo que vamos a hacer, vamos a usar siempre, para todos los usuarios que creemos, la contraseña 123. Fíjense, una vez que hemos completado esa acción, fíjense que nos sale un mensaje que dice Setup has completed successfully. Y fíjense cómo se han agregado en las distintas secciones, los distintos menús, entradas, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, en la parte de HCP Server se agregó un servidor de HCP para el hotspot, ¿sí? Que el list time es 1 hora. Fíjense que usa el pool de direcciones que se llama HS por hotspot pool-6. Y si vamos a IP pool, ahora tenemos configurado el HS pool 6 que comprende el rango de direcciones que nosotros habíamos configurado previamente. En la parte de queue, que es la parte de queue, yo se lo había comentado en la clase pasada, es para lo que es control de ancho de banda.
nosotros todavía no lo vamos a ver, pero sí se los comento. Fíjense que se genera una entrada dinámica. ¿Cómo sé que es dinámica? Por la D esa. Fíjense, esa entrada es dinámica, que no tiene control de ancho de banda, pero nosotros vamos a ver más adelante en esta clase cómo vamos a ir haciendo configuraciones de control de ancho de banda. Y tanto en la parte de firewall, tanto en la parte de filter rules como de NAT, se agregaron entradas dinámicas también que tienen que ver con la configuración del hotspot. Y fíjense que dice máscara de hotspot network, que se crea una regla precisamente para lo que es todo lo que tenga como source address la red del hotspot, ¿sí? Se aplica la acción máscara. ¿Sí? Entonces, estas reglas, como les dije, son dinámicas y nos van a servir para que los hosts que se autentiquen en el hotspot puedan, en este caso, navegar por internet. Yo esto les voy a cerrar, solamente era para mostrarles. Eventualmente voy a dejar abierto el queue nada más para cuando hagamos la parte de control de ancho de banda. ¿Sí? Bueno, y fíjense, acá en el menú hotspot propiamente dicho, se creó un server que se llama hotspot 1. Nosotros esos le podemos cambiar el nombre. Fíjense que nos dice en qué interfaz, que nosotros habíamos dicho que es la interfaz bridge, que se denomina LAN, qué pool de direcciones va a utilizar y qué por perfil. Ya vamos a ver el perfil. Y fíjense que dice idle timeout, que es el tiempo, que es 5 minutos, en el cual si un dispositivo no navega, lo va a ser desconectado del hotspot. ¿Sí? Y fíjense que acá yo les dije, profile dice hsprof1. Entonces, si vamos a server profile, se creó un perfil, ¿sí? Que se llama hsprof1, cuya dirección es la 192.168.10.1, que es la que nosotros hemos configurado. El DNS name es el hotspot.com, el dominio, que es el que nosotros también configuramos. Y el HTML directory quiere decir, como nosotros vamos a tener acceso por HTTP o sea, una página web a los recursos de hotspot, ¿sí? Habrá un directorio donde están todos los archivos HTML en los cuales yo voy a acceder al hotspot. En este caso, fíjense que dice hotspot, entonces si yo voy a Files, hay una carpeta que se llama hotspot donde están todos los archivos HTML del hotspot. Si yo tengo conocimientos de HTML o no, pero contrato a alguien, yo puedo editar estas páginas para personalizar estos archivos HTML para darle personalizar precisamente un look a la página en base a mis deseos y demás, ¿sí? No sé si alguien tenía alguna duda. Escuché algo, pero no sé si... Bueno, no sé, porque se escucha algo, pero no sé si alguien tiene, no sé si no continuamos. Bueno, disculpe, pero pensé que alguien me decía. Bueno, les decía el directorio HTML, ¿sí? Y nosotros podríamos crear un rate limit. Fíjense que decía, cuando ahí dice unlimited, nosotros podríamos crear un ancho de banda de subida y de bajada para el hotspot, ¿sí? Que tenga como un ancho de banda general de subida y de bajada de todo el hotspot. En este caso lo vamos a dejar sin ningún tipo de configuración. Ya vamos a trabajar sobre los anchos de banda directamente en los perfiles de usuario y no en el perfil de hotspot, ¿sí? Bueno, dicho esto, si yo voy a la parte de users, fíjense que yo ya tengo creado un usuario, que es el que nosotros creamos. Acá dice server all, quiere decir que lo podemos usar con todos los servidores hotspot que nosotros tengamos configurados, porque nosotros podremos configurar más de un hotspot en este mismo router, ¿sí? Si no, solamente lo voy a asociar al hotspot que yo configure, en este caso el hotspot 1. Para el caso de la configuración es lo mismo, porque solamente tenemos creado el hotspot 1, ¿sí? Y fíjense que dice admin, nombre admin, password 123. Volviendo al tema del server profile, fíjense, acá en la parte de login tengo los distintos métodos de autenticación que yo tengo al hotspot. Yo puedo puedo loguearme por MAC, por cookie, ahí vamos a ver qué es cookie, por HTTP CHAP, ¿sí? Y HTTP PAP, la diferencia es que en una está encriptado lo que nosotros escribimos, en otro no. También por HTTPS, en ese caso tendríamos que usar certificados. Y también podríamos tener lo que se denomina trial, que es usuarios que pueden acceder al hotspot sin necesidad de autenticarse. Ya lo vamos a ver eso, ¿sí? Y fíjense que dice, en caso que nosotros tengamos una cookie configurada, la cookie va a durar 3 días, ¿sí?
Ahí vamos a ver qué es eso. Bueno, dicho esto, nosotros ya tenemos configurado el hotspot. Ahora lo que vamos a hacer es conectarnos al hotspot, ¿sí? Fíjense, en la parte de host, yo ya tengo dos hosts, o sea, dos entradas que son dinámicas, que responden a esa MAC y tienen asignada esa IP. ¿Qué son estas virtual PC que yo tengo? Bueno, en realidad más que virtual PC son unos de los emuladores que yo tengo acá, que fíjense, bueno, este lo voy a cerrar. Fíjense, si yo pongo ifconfig, dice que tiene la IP 192.168.10.253, ¿sí? Entonces, todos los hosts que se conecten a la interfaz del hotspot me van a aparecer acá en la pestaña hosts, ¿sí? Fíjense, que me dice cuál es la IP que tienen asignadas y a qué server están conectados. En este caso, fíjense, la que entramos recién es esta, ¿sí? Ahora, pero fíjense, esos son los hosts que están conectados al hotspot. Ahora, si yo voy al host, yo quiero, por ejemplo, hacer un ping a facebook.com, perdón, facebook.com. ¿Por qué estoy entrando? A ver. Ah, porque disculpen, que no me di cuenta que tenía las configuraciones. Me han haber quedado las clases pasadas. Vamos de nuevo porque no debería haber, no debería haber respondido. Ah, ya, fíjense, yo hago un ping a facebook.com. Fíjense que no me está respondiendo, ¿sí? Y ahora les pregunto, ¿por qué creen que no me está respondiendo? Pero yo los veo acá en el hotspot, en los hosts del hotspot. No está resolviendo el dominio. Más allá, fíjate que el dominio está resolviendo porque dice que es la IP 157.240.229.35. Lo que no me está permitiendo es navegar. Ahora, yo el host lo tengo agregado en el hotspot, pero no me está permitiendo navegar. ¿Qué me está faltando? ¿Qué les dije yo que nosotros necesitábamos para poder acceder a los La recursos? ruta. Más allá de la ruta, porque en realidad yo acá, fíjate que tengo una default gateway configurada. Si yo abro acá un navegador web, ¿sí? Y quiero poner facebook.com, fíjense, por ejemplo, lo que me falta es autenticarme en el hotspot, ¿sí? Voy a agrandar esto. Me falta autenticarme en el hotspot para poder acceder a los recursos de la red, ¿sí? No puedo acceder porque yo no estoy autenticado. En la pestaña host me muestra los hosts que están conectados a hotspot, pero no me quiere decir que estén autenticados. Para ver los hosts que están autenticados, tengo que ir a la pestaña active, ¿sí? Fíjense, yo no tengo ninguna entrada. ¿Qué quiere decir? Que no tengo ningún host autenticado en el hotspot. Ahora, si yo voy y le pongo admin y 123 y le pongo conectar, fíjense que se generó una entrada en la pestaña Active que me dice que se conectó al hotspot que se llama hotspot 1, el usuario admin, ¿sí? Que tiene esa IP. Uptime quiere decir hace cuánto tiempo está conectado. El idle time es el tiempo que está sin traficar. Y después, ya vamos a ver qué es el session time left. Y fíjense, este es el ratio de tráfico que está teniendo, tanto de recepción como de transmisión, ¿sí? Recepción y transmisión visto del lado del router, del lado del hotspot, no del lado del cliente en este caso, ¿sí? Ahora fíjense, que ahora, si yo voy a hacer ya estaba corriendo el ping, fíjense que me está respondiendo, ¿sí? Fíjense, yo hago el ping facebook.com y me está respondiendo, ¿sí? Ahora, fíjense, me dice you are logged in, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo acceder a los recursos de la red porque estoy logueado en el hotspot, ¿sí? Ahora, fíjense, me dice, if nothing happens, bueno, click here, qué sé yo. Fíjense, yo voy a loguearme de nuevo y acá cuando yo me logueo, me dice hi, el nombre, o sea, hola, y el nombre del usuario, que en este caso es admin, me dice qué IP tengo, el tráfico de subida y de bajada,
hace cuánto tiempo estoy conectado, y el status refresh es 1 minuto, quiere decir cada cuánto tiempo se va a refrescar esta página, ¿sí? Fíjense, yo le voy a poner logout, ¿sí? Y yo no puedo navegar más, ¿sí? No puedo navegar más. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy, fíjense en la pestaña Active, yo ya no tengo ningún usuario conectado, entonces yo ya no puedo navegar. Ahora, me voy a logout. Voy a poner home, creo que es. No, no me acuerdo cómo era. A ver, me voy a fijar, no me acuerdo. Es login.html. Fíjense, yo les decía, yo acá no tengo usuario activo, yo si hago un ping a facebook.com no puedo navegar, ¿sí? Ahora fíjense, si yo le pongo connect, pude entrar sin poner nombre de usuario y contraseña. ¿Por qué? ¿Por qué creen que pasó eso? ¿Por la cookie del navegador? Por las cookies, perfecto. ¿Qué son las cookies? Las cookies es un fichero de datos que en este caso el hotspot le está enviando a la PC, en este caso a este emulador de Linux, que o sea, tiene una duración, ¿sí? Mientras que esas cookies se usan generalmente para recabar datos del cliente, ¿sí? Del usuario, o para recordar los accesos. En este caso, se usa precisamente para recordar el acceso. Y esa cookie genera una entrada, fíjense, precisamente en la pestaña de cookies, donde dice qué usuario y qué Mac se creó esa cookie, ¿sí? Y yo les había dicho que las cookies, en el perfil que nosotros creamos, duran 3 días. Entonces, fíjense, durante 2 días y 23 horas y 58 minutos, no me va a pedir que me logue de nuevo. Mientras que esté viva la cookie, esa entre comillas, viva, o sea, mientras que esté activa esa cookie, no me va a pedir que yo me logue, ¿sí? Entonces yo voy a poder entrar a los recursos de la red sin necesidad de poner nombre de usuario y contraseña. Yo ahí, fíjense, ya me deslogué, ¿sí? Pero si me logueo de nuevo sin necesidad de poner nombre de usuario y contraseña, ya accedo a los recursos de la red. ¿Se entiende para qué es la cookie? Sí, sí. Es una cosa muy actual en toda lo que es la navegación por Internet hoy, ¿sí? Si ustedes entran, prácticamente casi todas las páginas le dice aceptar cookies, y bueno, eso se usa precisamente para recordar los accesos y también obtiene información del usuario conectado, ¿sí? Para fines publicitarios, etc. Bueno, en este caso, yo al server profile le voy a destilar la de cookie, entonces no va a trabajar con cookie. Fíjense, entonces yo si borro esta entrada en cookie, yo le pongo logout, ¿sí? Fíjense, ahí no puedo navegar. Si pongo login, me tengo que loguear nuevamente, ¿sí? Ya no, al no tener la cookie, sí o sí me tengo que loguear cada vez que yo quiera acceder a los recursos de la red. Fíjense, ahí me logueé, ahí sí puedo navegar. ¿Se entiende cómo funciona la cookie? ¿Y cuándo sería útil y cuándo no? Sí, sí. Sí, está claro. Perfecto, perfecto. Bueno, dicho esto, lo que vamos a hacer ahora y es ir, o sea, fíjense, nosotros ya vimos la pestaña Servers, ¿sí? Server Profile, en realidad ya vamos a ver sobre Server Profile, ya vimos la pestaña Host, donde vemos todos los hosts que están conectados a Hotspot, que no quiere decir que estén autenticados. Sí, los usuarios autenticados lo vemos en la pestaña Active. Y ahora vamos a ir a la pestaña Users, ¿sí? Acá es donde yo les dije que nosotros tenemos todos los usuarios que están, que vamos a configurar para acceder al hotspot, ¿sí? Fíjense, acá elegimos el servidor al cual nos vamos a conectar. Cuando hablo de servidor, hablo del hotspot, ¿no? Vamos a crear un usuario que se llama user1, le vamos a poner, como dijimos, contraseña 123. Acá donde dice address y MAC address tiene que ver si yo quisiese que haga que se conecte a darle un IP en particular, ¿sí? Al cliente que se conecta al hotspot, ¿sí? O sea, si yo quiero que un cliente tenga una IP en particular, yo tengo que configurarla ahí, ¿sí? Si no,
o sea, si yo lo dejo en blanco, va a usar la IP que ya tiene conectada, que tiene configurada cuando obtuve IP por el servidor de HCP del hotspot. Y MAC address es para que solo una MAC especificada se pueda conectar con ese usuario, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si hay otra MAC diferente a la especificada acá, que se quiere conectar con ese usuario, no se lo va a permitir, ¿sí? Y profile, fíjense que es el perfil de usuario. Acá fíjense que dice profiles, que ahora lo vamos a dejar por default, ¿sí? Y fíjense que acá hay una pestaña que dice limits, ¿sí? Yo acá puedo configurar diferentes limitaciones o características para los usuarios que yo configure. Fíjense, en particular tenemos limit uptime. Limit uptime es el tiempo que yo voy a permitir que el usuario ese permanezca traficando o logueado en el hotspot. Cumplido ese tiempo, va a ser sacado de la lista de usuarios activos, ¿sí? Y no va a poder volver a navegar. También puedo, fíjense, dar una limitación tanto de bytes de entrada como de salida o como una limitación de bytes totals, la suma de los bytes que entran y salen para ese usuario particular, ¿sí? Fíjense, para el ejemplo, yo voy a, por ejemplo, poner un usuario user1 que le voy a dar 15 segundos y voy a crear un usuario, por ejemplo, user2, 123, que, por ejemplo, tenga una cantidad de tráfico total de 10K, ¿sí? Acá en la unidad es bytes, entonces yo tengo que especificar, en el caso que si yo pongo 10 van a ser bytes, entonces tengo que poner 10K para que sea más, ¿sí? Fíjense que 10K es muy poquito, yo lo que quiero que vean es, fíjense, acá tenemos las pestañas, ¿sí? Que dice uptime, dice limits byte total, limits bytes out. Ah, bueno, este es el admin, que es el que, fíjense, el uptime es 4 minutos 22, que es lo que estuvo conectado, ¿sí? Bueno, fíjense. Entonces, dicho esto, yo voy a ir y me voy a conectar ahora con el usuario user1. Fíjense, vamos a ir a la pestaña active y yo le había dado un uptime solamente de 15 segundos. Fíjense lo que va a pasar. Yo me voy a conectar. Fíjense, dice session time left. Ah, no, porque le puse 15 minutos. Disculpen. Me confundí. User1, le voy a dar 15 segundos. Bueno, fíjense, voy a la pestaña Active y me voy a conectar de nuevo con el usuario User1. Fíjense que dice Session Time Left, que es el tiempo que falta para que se cumpla el tiempo que yo le configuré a ese usuario. Cumplido ese tiempo, me va a sacar de la lista de Active. Fíjense. Yo ya no puedo navegar, me sacó. Fíjense, me sacó. Y voy a la parte de users y fíjense que me dice uptime 15 segundos. ¿Sí? Quiere decir que ya cumplió. Ahora, ¿qué pasa? Me deslogueó. Yo pongo user1, 123. Y fíjense lo que me dice. Dice user1 has reached uptime limit. ¿Qué quiere decir? Que yo alcancé el tiempo el uptime limit, por lo cual no puedo conectarme al hotspot. ¿Sí? Fíjense. Lamentablemente está en rojo, no se ve tanto, así que ahí lo sombreo para que se vea un poquito mejor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no voy a poder acceder a los recursos del hotspot porque se llegó al tiempo de uptime, ¿sí? Como si yo quiero que ese usuario pueda volver a conectarse al hotspot, tengo que ir y poner reset counters, ¿sí? Para que ese tiempo vuelva a cero y yo pueda conectarme de nuevo, ¿sí? Lo mismo pasa, fíjense que en el caso del usuario 2, voy a ir a active, fíjense el RX rate y el TX rate, ¿sí? Voy a correr un poquito. Fíjense, yo por ejemplo, voy a empezar a tirar un ping. Bueno, voy a intentar entrar a una página, por ejemplo. Fíjense que ahí me sacó, ¿sí? Que seguramente, si nosotros vamos a la parte de users, fíjense que limits by total llegó a los 10K, ¿sí? Por lo cual yo, si quiero loguearme con ese usuario,
¿sí? Voy con user 2, 1, 2, 3. Fíjense que me dice user 2 alcanzó el traffic limit configurado, ¿sí? ¿Se entienden cómo nosotros podemos dar limitaciones? Sí, una consulta. ¿Esas limitaciones Sí. son diarias, por ejemplo, cada 24 horas o hay que resetearlo de forma manual en cada caso? En realidad, cuando las configuramos al usuario acá, hay que resetearlo en forma manual. Cuando lo configuramos en el perfil, sí, ahí elegimos un tiempo, ¿sí? Ahí lo vamos a ver. Pero cuando lo configuramos acá, es manual. Ahí lo vemos a Gracias. eso. O sea, ¿qué quiero decir? Yo ya llegué a los 10K, tengo que hacer resetear los contadores para que yo pueda volver a conectarme con el usuario 2, ¿sí? Bueno, yo les había dicho que los usuarios que nosotros configuramos están con el perfil por default. Entonces, si vamos a User Profile, fíjense que existe un perfil por default, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es crear perfiles nuestros, o sea, personalizados, ¿sí? Que en este caso la limitación va a ser por ancho de banda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, va a tener por ejemplo, 3 megas de subida y 5 megas de bajada, va a ser el perfil 1, ¿sí? Fíjense que yo podría elegir un address pool, ¿sí? Diferente que el configurado. Y fíjense que dice Session Timeout. Session Timeout es una característica igual a la que cuando nosotros configuramos usuarios, le llamamos el Limit Uptime, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos configurado tanto el Session Timeout como el Limit Uptime, acá en la parte de usuarios, ¿sí? Va a ser, o sea, va a tener más preponderancia el que esté configurado como Limit Uptime, acá en la parte de usuario, que el de Session Timeout, ¿sí? Cuando hay dos parámetros de estos, que si ustedes se fijan, tienen exactamente el mismo significado para el usuario, va a tener preponderancia más el Limit Timeout que el Session Timeout, ¿sí? Fíjense que dice el idle timeout. El idle timeout tiene que ver con cumplido, o sea, mejor dicho, cumplido el tiempo del idle timeout configurado, va a desloguear al usuario, va a liberar la IP, ¿sí? Si no hay tráfico durante ese tiempo. Por ejemplo, si yo acá le pongo 5 minutos, si durante 5 minutos el usuario que estaba logueado el hotspot no traficó nada, va a desloguearse automáticamente el hotspot y el hotspot va a liberar los recursos que estaban siendo usados por ese usuario, ¿sí? El Keep Alive Timeout es cada cuánto tiempo manda un pedido de prueba de vida para ver si el hotspot, si el usuario está conectado. Y el auto refresh tiene que ver ese minuto que yo les mostré en la página, que es cada cuánto tiempo se va a refrescar la página esa que me dice las estadísticas del usuario conectado. Dice shared users, tiene que ver la cantidad de usuarios, la cantidad de hosts que se van a conectar, que se van a poder conectar en forma simultánea usando un usuario determinado que esté usando este perfil. En concreto, ¿qué quiere decir? Si user 1, en vez de usar el perfil default, empieza a usar el perfil 3M, 5M, ¿sí? Y yo le pongo en shared users, le pongo 10, ¿qué quiere decir? Que simultáneamente se van a poder usar 10 hosts el usuario user 1, ¿sí? Si yo le pongo en unos, una vez solamente lo va a poder usar un host. Cuando un segundo host se quiera conectar al usuario user 1 y está activo el usuario user 1 con un host determinado, no se va a poder porque solamente lo puede usar un usuario, un host a la vez, ¿sí? Y rate limit tiene que ver precisamente con el control de ancho de banda, ¿sí? Entonces, si yo le pongo acá 3M, 5M, yo lo que estoy configurando, disculpen, 5M, yo lo que estoy configurando es precisamente una simple queue que me dice que me va a limitar en 3 megas la subida y 5 megas la bajada. Estos están en bytes también, entonces tengan en cuenta que la, que hay que poner la unidad, ¿sí? Porque si ponen 3 y 5, va a ser 3 y 5 bits, nada más, ¿sí? Bueno, en caso que yo tenga configuradas las cookies, es cuánto tiempo va a durar la cookie.
¿sí? Y después address list esto no tiene sentido en este momento, va a tener sentido más adelante cuando lo veamos, que si yo quisiese agregar los usuarios que se conecten a una address list, o también agregarlo a lo que, o sea, a crearle una marca de paquete para usar en el firewall y demás, en este momento no tiene sentido. Y esto sí es para la configuración de calidad de servicio. Tampoco tiene sentido porque todavía no vimos nada de eso. Pero si yo quisiese configurar calidad de servicio, darle prioridad al tráfico de un usuario determinado, lo puedo configurar acá. Y incluso fíjense que también puedo correr un script cuando se logue y cuando se deslogue un usuario determinado al hotspot, ¿sí? Yo podría correr un script que lo configuro acá. Como script, bueno, como vimos la clase pasada, es cómo se hacen los scripts, cómo se configuran los scripts y demás, ¿sí? Bueno, dicho esto, nosotros vamos a configurar un perfil, dijimos, de 3 megas de subida y 5 megas de bajada. Y voy a configurar otro perfil de 5 megas de subida y 10 megas de bajada. En realidad, acá, para el ejemplo, como estamos trabajando en el Cloud Hosting Router, no tiene sentido porque tenemos la limitación de un megabit de tráfico en las interfaces, ¿no? Pero bueno, si tuviésemos acá un host, una computadora corriendo, o sea, que no sea a través del Cloud Hosting Router, por ejemplo, con el router ese que vamos a hacer otras configuraciones con el router físico, sí podríamos ver la limitación de ancho de banda. De hecho, ya vamos a ver si hacemos una prueba. Bueno, fíjense, 5 mega 10M, ¿sí? Y ya tenemos los dos perfiles configurados. Entonces, dicho eso, nosotros podríamos, por ejemplo, agregar un usuario 3 al perfil 3M5M, ¿sí? Y un usuario 4 al perfil 5M10M, ¿sí? Esperen que me configure, me confundí. Es que lo pisé. Usuario 3 y usuario 4, 5mm. Entonces, fíjense, ahí nosotros ya tenemos, como les dije, lamentablemente no podemos hacer la prueba, pero sí, por ejemplo, me puedo conectar. Por ejemplo, fíjense, usuario 3, 1, 3, entonces ya tengo activo el usuario 1, usuario 3, ¿sí? Y puedo navegar. Entonces, fíjense, ahí me está respondiendo el ping que yo estoy haciendo a facebook.com, ¿sí? Bueno, dicho esto, a ver, voy a hacer una prueba para que me gustaría que vean, a ver si podemos. A ver qué tengo en este router. Es el 951. ¿Qué tengo configurado? No tengo idea qué tengo configurado. Tengo la interfaz de 2. A ver si la interfaz wireless. Bueno, fíjense, yo voy a crear una interfaz. O sea, para. A ver. Yo voy a crear, a ver. MikroTik sin autenticación. Vamos a activarla y vamos a crear un hotspot. Este es el router físico. Hotspot setup, lo voy a hacer sobre la interfaz 2. No, perdón, sobre la interfaz wireless. Fíjense, yo no tenía ningún IP configurada en la interfaz wireless, entonces me propone esa IP por defecto para el hotspot. Next, DNS server, le vamos a dar los DNS de Google. Y el DNS hotspot. Bueno, admin 123. ¿Sí? Perfecto, listo. Fíjense, se me creó una IP para la interfaz WLAN 1, ¿sí? Que es la que me propuso. Y ahora vamos a hacer la configuración de... Yo lo que quiero es que vean cómo funciona el control de ancho de banda, ¿sí? Fíjense, a ver, esto lo voy a sacar. Voy a hacer un user profile que le vamos a dar, por ejemplo, 5 megas de subida, o no, le voy a poner 3 megas de subida, 3M, y le voy a dar 5 megas de bajada. Y le voy a dar, bueno, ese es el, ¿cómo se llama el perfil? La configuración es acá, en donde dice 3M, 5M, ¿sí? Bueno, perfecto.
y se lo voy a asignar a un usuario que se va a llamar user1, 123, y se lo voy a asignar al perfil 3M5M. Bueno, yo lo que voy a hacer, fíjense, quiero que vamos acá a la parte de Active, y fíjense acá RX y TX. Me voy a conectar al Wi-Fi con el celular, y voy a hacer una prueba, una prueba de control de ancho de banda, ¿sí? Ténganme paciencia acá que me configuro, lo hago. Bueno, acá me conecto. Fíjense, si yo, una vez que me conecté, yo ya me conecté, pero no estoy activo en el hotspot, ¿sí? Ahora me voy a loguear con el usuario user1. Bueno, una cosa que me da pie para decirles, los usuarios son case sensitive, ¿sí? Case sensitive, ¿qué quiere decir? Que si yo puse todo en minúscula, me tengo que loguear todo en minúscula. El usuario user1 es diferente al usuario, por ejemplo, user1, ¿sí? Distingue entre mayúsculas y minúsculas, ténganlo en cuenta eso, ¿sí? Bueno, fíjense, yo les dije que estoy en la parte de Active, fíjense que tengo acá tráfico, voy a hacer un control de ancho de banda, y si esto funciona bien, yo tendría que tener 3 megas de bajada, y, perdón, 5 megas de bajada y 3 megas de subida. Fíjense, ahí lo estoy corriendo. Fíjense que está clavado en 5 megas. Fíjense cómo se creó acá una queue a la izquierda, acá. Se creó una queue que está en rojo porque quiere decir que está usando todo el control, todo el ancho de banda de la cola, ¿sí? Y ahora va a hacer la prueba de subida. Fíjense que también lo va a clavar en 3 megas. Fíjense, acá está en 3 megas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo funciona acá la prueba, o sea, el control de ancho de banda, y cómo crea una cola simple dinámica, ¿sí? Cuando nosotros configuramos un perfil y se loguea un usuario, ¿sí? ¿Se ve eso? ¿Lo ven claro Sí, eso? Sí, sí. Bueno, si yo acá voy a User Profile, yo pongo acá Show Columns y agrego, por ejemplo, lo que es bytes in, bytes out. Bueno, nada más. Fíjense que me va a mostrar, ¿sí? Bueno, en este momento no, es que no eran bytes in, bytes out, sino total limits. A ver si eran esos o no. No, bueno, no me acuerdo dónde era que me mostraba, pero no importa. O sea, lo que quería mostrarles es el perfil, cómo, fíjense que yo puedo configurar el perfil y cómo de una forma simple puedo hacer la limitación de ancho de banda. Tengan en cuenta, para si ustedes van a hacer la limitación de ancho de banda o crear un hotspot y van a crear diferentes perfiles de velocidad, que si tienen muchos usuarios, lo que es la parte de queuing usa muchísimo procesador, ¿sí? Entonces, si tienen muchos usuarios conectados al hotspot con muchas colas que se van a crear porque tienen limitaciones de ancho de banda, puede ser nocivo si es que no se controla para el uso del CPU, porque, repito, la parte de queuing en MikroTik usa mucho procesador. Ténganlo en cuenta eso. Bueno, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, por favor, dígame. Eh, Quiero entender un poco el concepto. Sí. El hotspot es algo que está en la red, ¿no? Uno lo configura en el router y se dispersa en la red porque lo aplicamos en el bridge, por lo que vi. Ahora, se emite con cualquier access point, un TP-Link, por ejemplo, ya lo toma, ¿no? Es que el hotspot no es no es que se emite, es un portal para el acceso a los recursos de la red, pero vos podés hacerlo a través de una interfaz cableada o una interfaz inalámbrica. O sea, ¿qué quiero decir? Yo eh, se conecta acá, por ejemplo, este host a la red y me dice, para acceder a los recursos de red tenés que poner nombre de usuario y contraseña, si no, no vas a poder acceder, ¿sí? El que le pide ese nombre de usuario y contraseña es el servidor hotspot configurado, ¿sí? A través, o sea, o mejor dicho, cuando yo me logué, voy a poder acceder a los recursos de la red. ¿Se entiende? ¿Cuál es la función del hotspot? Sí, perfecto, ahora sí. Sí, sí, estaba Bien, queriendo cerrar la idea. Gracias. bien. Ahora, volviendo sobre tu pregunta, podría ser una interfaz inalámbrica, como yo hice, por ejemplo, recién cuando conecté el celular, que la configuré en el equipo físico, o una interfaz cableada. Si vos te fijás, acá en el laboratorio que nosotros estamos trabajando, el hotspot está configurado sobre una interfaz cableada, tanto de 2 como de 3. En realidad yo configuré una interfaz bridge
y ahí puse los puertos Ether 2 y Ether 3, pero a los fines prácticos es una interfaz cableada, ¿sí? Ahora, yo también podría acceder a los recursos de Hotspot con una AP, yo les decía, por ejemplo, un access point. Yo acá, por ejemplo, pongo un Unify, ¿sí? Que es muy conocido, o un TP-Link, ¿sí? De la línea OMADA, ¿sí? Que son los TP-Link que se usan mucho hoy en día, ¿sí? Yo pongo un Unify y acá lo conecto a la interfaz Ether 4, ¿sí? El acceso para los clientes va a ser a través de la interfaz wireless, ¿sí? Pero la configuración de hotspot va a ser la interfaz cable Ether 4. Si yo cuando configure el hotspot, ¿sí? Lo voy a tener que hacer, lo configurar en la interfaz Ether 4. ¿Se entiende? Por más que el acceso sea inalámbrico, porque la interfaz que permite a los usuarios acceder a los recursos de la red por medio de hotspot es la interfaz Ether 4. ¿Se entiende, Diego, eso? ¿Cuál es la diferencia? Sí, sí, perfecto. Ahora sí, gracias. Ahora sí, como yo configuré recién, en el ejemplo que les hice en el router físico, que era ahí sí la interfaz que yo configuré es la interfaz WLAN 1, ¿sí? Yo sí o sí accedo a través de la interfaz inalámbrica, no de la interfaz cableada, ¿sí? No solo Diego, ¿los demás entienden bien el concepto? Sí, sí, se entiende. Te hago una Per- consulta. Sí, Ahí sí, que escucho. Escucho. trajiste a colación el tema de TP-Link y Unify. Sí. En caso de querer hacer un portal cautivo, ¿no? En todo El lo que es red hotspot es eso. inalámbrica. El hotspot es eso, un portal cautivo. Claro, pero ¿no convendría quizás en esas dos marcas manejarlos con su controlador en lugar de a través del MikroTik para justamente también por el tema de consumo de recursos de procesador? Perfecto, sí, 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 sí y no. O sea, no está ni bien ni mal que lo hagas de una u otra forma. Yo lo que les estoy diciendo es cómo se configura en MikroTik. Si ustedes usan, ¿no? Otra marca para usarlo, y obviamente que va a usar, si ustedes usan, por ejemplo, la configuración hotspot de Unify, no van a usar los recursos de MikroTik para eso, solamente va a ser una interfaz para la salida de Internet, ¿sí? Obviamente, sí, sí, lo pueden hacer tranquilamente. Lo que estamos viendo nosotros es cómo configurarlo si lo quisiésemos hacerlo en ruteros, ¿sí? Perfecto, gracias. Por favor. Bueno, continuemos. Les decía, vimos como limitación de ancho de banda. Ahora lo que vamos a ver, fíjense, yo voy acá a Server Profile. Y fíjense que dice Trial, ¿sí? Entonces yo pongo Trial, fíjense que dice Trial Uptime Limit. Y dice 30 minutos, Trial Uptime Reset, un día, y Trial User Profile, ¿sí? Entonces, yo acá lo que voy a configurar es el usuario Trial. Vamos a ver para qué. Fíjense, vamos a User Profile. Primero vamos a crear un perfil que se llame Trial, ¿sí? Vamos a crear un perfil que se llame Trial. No, disculpen porque me confundí. Vamos a hacerlo acá. User Profile, Trial. Acá Share Users le vamos a poner, por ejemplo, 30, ¿sí? Y vamos a hacer una limitación, por ejemplo, de 512K de subida y 1 mega de bajada, ¿sí? En términos reales, muy poquito ancho de banda. Entonces, si yo voy acá a Server Profile y tildo ahí en Trial y elijo el perfil Trial, fíjense que les decía, tengo un limit uptime de 30 minutos y un reset de un día, ¿sí? Ahí le pongo OK y fíjense, cuando yo voy acá, refresco esta página, fíjense que ahora se me activó donde dice Free Trial Available, ¿sí? Y dice Click Here. Fíjense, si yo quiero acceder a un ping a facebook.com no me responde, pero si yo toco ahí dice Free Trial Available, fíjense que ahora sí puedo acceder a los recursos de la red. Entonces yo lo que puedo crear es un usuario de cortesía con las limitaciones que yo le quiera dar. En este caso, fíjense, yo le di poco ancho de banda y solamente va a poder estar conectado 30 minutos, que es lo que yo le configuré, ¿sí? Luego de esos 30 minutos va a tener que esperar un día para poder conectarse de nuevo ese host particular con el usuario trial. Además, yo le configuré que 30 usuarios en forma simultánea, fíjense que dice Share Users 30, se puedan usar el usuario trial. ¿Qué me permite esto?
permitir el acceso a la red sin la necesidad de loguearse, ¿sí? Pero con recursos limitados. En realidad, limitados o no, depende de la configuración que yo le haya dado al perfil, ¿sí? Pero yo lo que me permite es que sin identificar los usuarios y sin necesidad de que se loguee el host al hotspot, que pueda acceder a los recursos de la red a través del usuario trial, ¿sí? Fíjense, yo le pongo logout, yo ya no puedo navegar, ¿sí? Le pongo login, voy, clic here de nuevo al usuario trial, y fíjense que me dice, como yo ya había estado navegando, me dice que me quedan 28 minutos 57 segundos, ¿sí? ¿Se entiende cómo funciona el usuario trial? Y fíjense cómo se crea la cola simple de 512K de subida y 1 mega de bajada. Ahora yo les quiero mostrar otra cosa. Fíjense, yo voy a conectarme con el otro usuario, ¿sí? Yo me voy a conectar con el otro host y voy a hacer ping google.com. Fíjense, no puedo navegar porque no estoy logueado. Me voy a acá poner Google. Bueno, en realidad 190, 168, 10.1 creo que era la IP. Fíjense que voy a poner usuario trial, ¿sí? Fíjense, ahí sí pone, pero fíjense cómo se creó otra simple queue. O sea, yo doy la limitación de 512K y de 1 mega de subida por cada usuario trial que me conecte. ¿Se entiende? Entonces tengan en cuenta eso también, porque, como les decía, si ustedes tienen muchos usuarios, va a poder repercutir en el uso del ancho de banda del router, que tenga disponible el router, y en el uso del procesador, como les digo, que se va a empezar a crear una simple queue por cada usuario que ustedes tengan, ¿sí? Tengan en cuenta, como les digo, ese tema y siempre revisen el tema del uso del procesador y demás. Bueno, yo me voy a desloguear. ¿Qué es un uso normal del procesador? Depende de los procesos que tenga, ¿no? Pero un router que esté en producción, que labure a 40, 50% es normal. Te diría que el 40-50% es que está usando, o sea, si bien es manejable para el router, está usando bastante procesador, ¿sí? Pero es manejable. Ahora, vas a ver que cuando ves el uso del procesador, no es que está clavado en 30, en 40 o 50, sino como están constantemente generándose procesos, cada paquete que entra al router despierta o genera un proceso. Es una cosa dinámica, ¿sí? Vos lo que tenés que evitar es que se vaya arriba, o sea, mucho tiempo, que estés mucho tiempo trabajando arriba del 80%, por ejemplo, ¿sí? Si vos mantenés un promedio del 50%, es algo manejable para el router. Ahora, si vos ves que constantemente, por más que el promedio sea 50%, pero constantemente se está yendo al 100, baja a 30, después se va a 90, etcétera, hay un uso intensivo del procesador que puede redundar en que vos pierdas paquetes, ¿sí? Eh, que haya comunicaciones, que haya conexiones que el router no pueda manejar, no pueda contestar, ¿se entiende? Sí, muchas gracias. No, por favor, no hay problema. De todas maneras, eso lo van a ir viendo, se van a ir dando cuenta en la práctica. Por ejemplo, es una cosa muy común cuando ustedes reciben ataques que el procesador se vaya muy arriba. Entonces, bueno, ahí en base a qué tipo de proceso está usando ese procesador, ustedes se van a dar cuenta, me están atacando, debo tomar medidas al respecto, ¿sí? Hoy en día una cosa bastante común, lamentablemente. Bueno, vimos el usuario trial. También nosotros, o sea, aparte del usuario trial, fíjense, yo me voy a desloguear, pierdo acá el acceso a recursos del mes. Yo puedo configurar, fíjense que nosotros ya vimos casi todas estas pestañas, vamos a ir a la pestaña de IP Bindings. IP Bindings lo que me permite, fíjense, es a una MAC determinada, a un IP o un rango de IP determinado, acceda a los recursos de la red sin necesidad de loguearse, ¿sí? En realidad yo tengo, fíjense, puedo bloquear a esa MAC, puedo que acceda a los recursos por medio de bypass, o el regular tiene que ver con un NAT one-to-one, que quiere decir que a una IP determinada le haga un NAT a otra IP determinada, que es la que nosotros configuraríamos en tu address, ¿sí? No tiene sentido que lo veamos en este caso. Sí, yo lo que quiero mostrarles es, fíjense, por ejemplo, acá yo voy a ActiveHost, le voy a copiar la MAC esta. Y fíjense, voy a configurar esta MAC.
Disculpen que no la copié. Y le voy a poner bypassed, ¿sí? Antes de, lo voy a deshabilitar. Fíjense, está deshabilitado. Fíjense, yo acá quiero loguear, quiero traficar. En realidad está mal el dominio. Fíjense, yo quiero traficar y no trafico, ¿sí? Ahora, voy a poner /login. Fíjense, yo podría usar usuario trial o configurar loguearme con un usuario y un password que yo sepa, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, a ciertos hosts, yo puedo decirle, no, yo este host le voy a permitir el acceso sin necesidad de loguearse. Entonces lo configuro en IP Bindings a la Mac y fíjense, si yo hago un ping, me responde, ¿sí? Entonces, y no se logueó ni está usando el usuario trial, ¿sí? Fíjense, pero puede acceder a los recursos de la red sin necesidad de loguearse. Esto lo hago, les repito, acá en la pestaña IP Binding. También podría yo bloquear, si pongo blocked, por más que se logue, no va a poder traficar, ¿sí? Esa Mac en particular no va a poder traficar. Si yo ahí estoy bloqueando el acceso a los recursos de la red. ¿Se entiende qué hacemos con IP Bindings? Sí, perfecto. Bueno, eso ténganlo en cuenta porque en el examen está eso y les pregunta. Ya al final de la clase vamos a hablar un poquito del examen que hoy lo habilitamos. Bueno, Walled Garden y Walled Garden IP son, esto visto del lado, nos permite acceder a los recursos de la red visto del lado del cliente, bueno, en este caso, visto del lado del destino, ¿sí? Walled Garden es para sitios HTTP o HTTPS y Walled Garden IP es para servicios, ¿sí? Entonces, ¿cómo se configura? Yo ya justo hoy tengo, fíjense, yo puedo allow o deny, o sea, puedo permitir o puedo denegar el acceso a un host, en este caso, fíjense, facebook.com, ¿sí? Entonces yo lo que me permite es acceder a facebook.com sin necesidad de loguearme, ¿sí? Como yo les decía, cuando está en Walled Garden, es solamente para HTTP y HTTPS, ¿sí? Entonces, fíjense, acá el ping no me responde, porque no es un servicio HTTP y HTTPS. Pero si yo, lamentablemente acá no puedo traficar, pero quiero mostrarles una cosa. Fíjense, yo hago www.lavoz.com.ar, ¿sí? Fíjense que me pide que me logue para traficar. Ahora, si yo hago facebook.com, fíjense que no me pide que me logue. Simplemente, o sea, bueno, no sé por qué lamentablemente no puedo por una cuestión del límite de ancho de banda como siempre les digo, del Cloud Hosting Router, pero no se lo puedo mostrar, no tengo. Pero bueno, yo lo que quería mostrarles es que puedo acceder fíjense, si acá pongo, por ejemplo, la voz, que recién me pedía que me logue, si yo pongo lavoz.com.ar, debería intentar ingresar. No va a tener el ancho de banda posible, pero debería intentar ingresar sin mandarme a la página de logueo del... Bueno, no sé por qué me dice, pero o sea, fíjense que si yo esto lo desactivo y quiero entrar a lavoz.com.ar, me manda a loguearme, ¿sí? Lavoz.com.ar. Bueno, no sé por qué no me está dejando. Lamentablemente, bueno, no vamos a poder porque no podemos navegar. Pero sí, lo que quería decirles es que si yo... es que lo tengo deshabilitado. Bueno, no importa. Yo lo que quería decirles es que acá, fíjense, el destination host que ustedes pongan es el dominio que les va a permitir ingresar o denegar sin necesidad de loguearse en el hotspot, ¿sí? Una consideración que quiero hacerles acá, se puede usar wildcard, ¿sí? Que hay ciertos caracteres especiales como el signo de pregunta, asterisco, etcétera, para que con ese wildcard, por ejemplo, no tenga que, porque acá tienen que matchear, o sea, solamente va a matchear el string www.lavoz.com.ar. Si yo pongo www.lavoz.com.pe, por ejemplo, no lo va a matchear, ¿sí? Entonces, en ese caso yo tendría que usar wildcard, ¿sí? Los wildcards, si te quieren un poquito más de información al respecto, están en la página de MikroTik. A ver si la abro. Sí, acá, en el wiki de MikroTik, fíjense, acá les explica cuáles son los wildcards, los caracteres disponibles, donde ustedes pueden, por ejemplo, configurar un string con los wildcards, entonces que sea más abarcativo el dominio que ustedes configuren.
Pero básicamente lo que yo quiero que entiendan y que me interesa que entiendan es que ustedes poniendo acá el host van a poder acceder o denegar el recurso, el acceso a ese recurso sin necesidad de loguearse en Hotspot. De misma manera, yo les decía, el Walled Garden es para lo que es acceso a HTTP y HTTPS, esto es para acceso de puertos, ¿sí? De servicios. Entonces, por ejemplo, fíjense, si yo habilito el protocolo ICMP para facebook.com, yo puedo hacer un ping a facebook.com, de nuevo le erré, sin necesidad de loguearme. Fíjense, yo no estoy logueado al hotspot, pero me responde facebook.com. Ahora, si yo lo deshabilito a esto, fíjense que ahí me dejó de responder. En el momento que yo lo habilite, yo puedo acceder a ese servicio, que en este caso, les repito, es el ISMP, al destino determinado. Yo podría, por ejemplo, sacar el destino, quiere decir que cualquier servicio ISMP, pero por ejemplo, decir todo lo que es TCP 8000, sin ningún destino, o sea, todo lo que sea TCP 8000, ahí me va a permitir ingresar sin necesidad de loguearme en el hotspot. ¿Se entiende cómo funciona Walled Garden y Walled Garden IP? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Bueno. Le voy a pedir 2 segunditos, me voy a buscar, porque me quedé sin agua y se me seca mucho la garganta, voy a buscar 2 segunditos de agua y ya vuelvo, ¿sí? 2 segunditos. Disculpen, ya estoy de nuevo. Bueno, con esto más o menos terminaríamos lo que es hotspot. Ahora lo que vamos a ver es cómo administrar o cómo relacionar, mejor dicho, el hotspot con un servidor Radius, ¿sí? Un servidor Radius es un servidor que nos permite la autenticación, o sea, authentication, authorization and accounting. Sería autenticación, autorización y contabilización, ¿sí? Que es muy usado, por ejemplo, en lo que se refiere a, usar, o sea, configurar a través de un servidor Radius cuando nosotros tenemos que hacer la configuración de muchos usuarios. En este caso, nosotros lo vamos a usar si quisiésemos monetizar o quisiésemos poner, o sea, configurar el hotspot en un lugar donde hay muchos usuarios. Generalmente tiene más sentido cuando vamos a monetizar, ¿sí? Donde vamos a dar un acceso especial a cada uno, a cada usuario, pero donde hay muchos usuarios diferentes o queremos tener muchos perfiles diferentes, podemos usar un servidor radio, ¿sí? Nosotros tenemos dos posibilidades de usar un servidor radio, disculpen. Es usar un servidor Radius externo o usar al MikroTik como propio servidor Radius. En ese caso, cuando nosotros usamos al MikroTik como propio servidor Radius, vamos a usar una interfaz que se llama User Manager, que es una interfaz gráfica que nos permite la administración de los usuarios que nosotros vamos a configurar, no solo para el hotspot, sino, como les decía, para otros diferentes servicios, ¿sí?
Nosotros en eso podemos crear perfiles, podemos crear tiempos permitidos, podemos crear control de ancho de banda y demás. Ahí vamos a ver cómo lo configuramos, ¿sí? Bueno, dicho sea, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Es configurar el hotspot para que pueda utilizar Radius. ¿Dónde hacemos eso? En Service Profiles, fíjense. Yo les he dicho, acá tenemos la pestaña Radius, ¿sí? Fíjense, nosotros vimos la pestaña general, la pestaña Login, ahora tenemos la pestaña Radius. Tenemos que tildar donde dice Use Radius, ¿sí? Una vez que nosotros tildamos para ahí la casilla para que pueda usar el servidor Radius, tenemos que configurar el servidor Radius. Repito, podemos usar un externo o a MikroTik. Nosotros estamos trabajando sobre ruteros, vamos a configurar el MikroTik con el propio servidor Radius. Entonces, lo que vamos es, fíjense, al menú Radius, ¿sí? Y vamos a agregar un servidor Radius. Yo les decía que diferentes servicios pueden usar Radius. Y si ustedes se fijan, fíjense, PPP para lo que es tunelización, ¿sí? Login para que son los usuarios del sistema, que son los que vimos en la primera clase. Hotspot, que es en el menú que nosotros vamos a usar. No hay problema, Daniel. Buen fin de semana. Quédate tranquilo que después se sube la clase grabada. Para lo que es wireless, para lo que es DHCP, si yo quisiese crear DHCP por servidor Radius, IPsec, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tengo diferentes servicios donde puedo utilizar Radius. En este caso vamos a seleccionar Hotspot porque es precisamente lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Después, address. Address va a ser la dirección IP del servidor Radius. En este caso, va a ser el propio MikroTik. Entonces le vamos a poner la dirección de localhost, que es la 127.0.0.1, ¿sí? Y le vamos a poner un secret. Un secret es la contraseña que me va a permitir acceder a los recursos del servidor Radius. Como yo siempre les digo, en producción pongan algo robusto, acá solamente vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Entonces fíjense, yo ya configuré el servidor Radius, ¿sí? Ahora, yo les dije, para poder administrarlos vamos a usar la interfaz que se llama User Manager, ¿sí? ¿Cómo accedemos a esa interfaz que se llama User Manager? Fíjense, en la parte de System Packages tenemos que tener un paquete que se llama User Manager, ¿sí? Entonces a ese hay que instalarlo. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, nos fijamos la arquitectura, que es CHR x86, y nos fijamos la versión 6.47. Entonces, vamos a la página de MikroTik, www.mikrotik.com. Vamos a software. Esto, ¿se acuerdan como vimos la primera clase de administración de paquetes? Vamos a download archive porque fíjense que acá las versiones que están son las últimas. En versión 6, por ejemplo, que es la 6.47, esta es la 6.49. Entonces vamos acá a download archive y buscamos la versión 6.47. Una vez que encontramos la versión 6.47, buscamos la arquitectura, ¿sí? Que en este caso, fíjense la segunda que dice All Packages x86 y la bajamos, ¿sí? Una vez que la bajamos, yo ya la tengo acá, fíjense, acá están todos los paquetes de la arquitectura x86. Entonces vamos a Files, ¿sí? Perdón. Vamos a Files, la arrastramos acá al paquete User Manager y una vez que lo arrastramos, tenemos que reiniciar el router para que se instale, ¿sí? Una vez que está instalado, nosotros podemos acceder a la administración del servidor Radius a través de la interfaz User Manager, ¿sí? En particular, esta configuración la vamos a hacer en el router físico, ¿sí? Voy a configurar acá Server Profile, User Radius, voy a estirar las cookies y voy a ir a Radius Hotspot 127.0.0.1 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Perfecto. Una vez que nosotros tenemos, ahora sí podemos, fíjense, acá yo ya lo tengo instalado, perdón, System Packages. Yo ya lo tengo instalado al paquete User Manager, ¿sí? Entonces yo ya puedo acceder. ¿Cómo se accede al User Manager? Se accede por medio de la IP del router, ¿sí? La IP del router barra user man, ¿sí? En este caso la IP del router es la 140 barra user man, ¿sí? Entonces fíjense, acá me va a pedir que me loguee,
y pongo un password, el usuario por defecto es admin y la contraseña en blanco. Y ahí entramos. Y acá vamos a seguir ciertos pasos primeros para poder, antes de crear los usuarios que nosotros vamos a usar para el hotspot, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer nosotros es crear un customer, ¿sí? Un customer es precisamente un usuario. ¿Para qué? Para que no se use el de admin, después en producción lo borramos. Entonces yo acá, por ejemplo, creo un usuario nuevo y acá le podemos poner clase 6, por ejemplo. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por ejemplo, ¿sí? No sé si lo puse bien. Bueno, fíjense, ¿qué permiso le vamos a dar? Esto es muy parecido cuando nosotros creamos un usuario en System Users, le vamos a dar full, ¿sí? Y bueno, yo acá puedo tener qué tipo de acceso va a tener este usuario, puedo darle información, etcétera, ¿sí? Alguna otra, y fíjense que puedo, dice backup allowed, para que pueda hacer un backup de la base de datos con este usuario de la base de datos del user manager que yo configure, ¿sí? Y si lo quisiese deshabilitar este usuario, le tiro en disable. Lo único que hacemos acá es agregamos, y fíjense, hemos agregado el usuario clase 6, cuya contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez que nosotros creamos el usuario, en producción yo les diría, van acá a edit y remueven el admin, ¿sí? Vamos a crear el router, que el router precisamente es a qué servidor radio vamos a apuntar. Entonces venimos acá y decimos, acá por ejemplo, como el servidor radio es el propio MikroTik, le ponemos MikroTik, por ejemplo, ¿sí? El owner, le ponemos el usuario, bueno, bueno, en este caso no tiene sentido ICC, no sé por qué está admin, no importa. Y le ponemos la dirección IP 127.0.1 porque es el mismo router. Si fuese otro MikroTik el que hace las veces servidor radius, podemos ahí la IP de ese MikroTik, ¿sí? Y shared secret es la que nosotros configuramos cuando configuramos el servidor radius, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense que ahí podemos tildar qué tipo de eventos van a generar una entrada en el menú de log, que está acá, logs, ¿sí? Vamos a dejar esto por defecto. Y fíjense, ya tenemos creado el router, ¿sí? Una vez que nosotros creamos el router, ahora sí nosotros podemos ir a crear los usuarios. Pero antes de crear los usuarios, vamos a crear los perfiles para los diferentes usuarios. Entonces vamos a seguir los mismos perfiles que nosotros ya habíamos utilizado de 3 megas, 5 megas y 5 megas y 10 megas que habíamos utilizado para los usuarios que vimos de ejemplo. Entonces, antes de crear los perfiles, vamos a crear las limitaciones. Entonces venimos acá, le ponemos new, o sea, de nuevo, repito, voy acá a la parte de profile, voy a la parte de limitations y acá creo una nueva limitación. Y acá, por ejemplo, le pongo 3M, 5M, ¿sí? Fíjense, acá le pongo el owner admin o clase 6 cualquiera. Entonces, fíjense que yo acá tengo las mismas limitaciones que yo había visto cuando creamos el user profile. Fíjense, el download, ¿sí? El upload, el transfer, o sea, que esto viene a ser el limit download, limit download o limit total, ¿sí? Yo acá pongo, o el uptime, que son los mismos parámetros que nosotros podíamos configurar en la parte de user, ¿sí? Y acá fíjense en rate limits, acá vamos a configurar precisamente las limitaciones de ancho de banda, que le vamos a poner 3 mega y 5 mega. Acá en el User Manager ya es más completa la configuración que podemos hacer porque nosotros podemos ya crear ráfagas también. Todavía nosotros no vimos queue, de nuevo se los digo, pero cuando vemos queue van a ver que tenemos posibilidad de crear una configuración que se llama ráfaga que me permite acceder a un ancho de banda superior al configurado por un determinado tiempo, ¿sí? Acá en la parte del User Manager nosotros podemos configurar esas ráfagas o incluso darle prioridad a los usuarios que usen el perfil determinado, ¿sí? Después entonces tenemos algunas características más que podríamos configurar. Entonces, en particular, lo que vamos a hacer solamente es crear el perfil 3M5M con una limitación 3 MB de subida y 5 MB de bajada, ¿sí? Y vamos a crear el otro perfil que se va a llamar 5M10M y le vamos a poner la limitación 5 MB de subida y 10 MB de bajada, ¿sí? Dicho esto, nosotros ahora sí ya podemos crear los perfiles, entonces vamos a Profile, agregamos y le ponemos perfil, por ejemplo, 5M, ¿sí? Que va a ser el que es de 5 MB de bajada. Fíjense, acá le ponemos name of users, qué cantidad de usuarios lo pueden usar simultáneamente, que se acuerda que era
el parámetro que nosotros en el user profile es shared users, ¿sí? Ahora acá se llama name of users. Perdón, name of user no, me confundí. Name of user tiene que ver con otra cosa, que con el tema de los usuarios, con el nombre de usuario, no tiene nada que ver, perdón. Acá está, shared users. Shared users que nosotros podemos configurar. No usado quiere decir que no va a tener ningún tipo de limitación. O sea, o acá podemos configurar uno, dos, etcétera, ¿sí? Fíjense, nosotros acá configuramos el perfil 5M, pero tenemos que agregar una limitación. Entonces vamos ahí dice Add New Limitation y elegimos la que habíamos creado recientemente, que era 3M5M. Y fíjense que nosotros también podemos crear un schedule de cuándo queremos que este perfil esté activo. Ya sea todos los días, en todo el momento, o por ejemplo, solamente de lunes a viernes, de tal hora a tal hora, ¿sí? En este caso yo lo voy a dejar que esté constantemente configurado. Entonces, fíjense, yo lo agrego y ahora voy a crear otro perfil que se va a llamar 10M y que le vamos a agregar la limitación al 10M de los 10 megas de bajada, ¿sí? Y fíjense, entonces yo ya tengo el perfil 10M y el perfil 5M configurado, ¿sí? Le doy a Save Profile. Le damos Save Profile, entonces ya tenemos los perfiles configurados, ¿sí? Una vez que tenemos perfiles configurados, ahora vamos a crear los usuarios. Entonces ponemos Add y ponemos acá, por ejemplo, le vamos a poner usuario 4, contraseña 123, y fíjense que acá le voy a asignar el perfil de 5 megas, ¿sí? Fíjense, yo fui usuario 4, vamos a ir al hotspot, vamos a ir a Active, ¿sí? Yo todavía estoy conectado con el usuario 1 que había conectado el celular. Fíjense, ¿hace cuánto tiempo estoy conectado? 35 minutos. 35 minutos. Fíjense que 36 ahora. Fíjense el uptime, ¿sí? Perfecto. Ahora fíjense, yo voy a ir a hotspot. Esto lo estoy haciendo en el celular. .com. Me voy a desloguear. Fíjense, me deslogueé. Le voy a poner login. Y ahora me voy a loguear con el usuario. ¿Cómo se llamaba? Era usuario 4. Fíjense, usuario 4. Usuario 4, contraseña 123. Conectar. Fíjense que yo ahora me logué con un usuario que yo no tengo configurado acá en la parte de users, sino que lo configuré en el user manager usando el CBO Radius, ¿sí? Y fíjense, le voy a hacer de nuevo un control de ancho de banda. Le voy a correr un test de ancho de banda para que vean cómo está limitando. Fíjense, a los 10 megas que yo tengo configurado. No, ¿10 megas le había puesto la limitación? No me acuerdo. No, perfil 105M save. ¿Por qué? A ver si me lo está limitando, ¿no? A ver, lo voy a correr de nuevo. Allá, fíjense que sí me está limitando. No sé por qué me está llevando 10 megas. Tendría que fijarme. A ver. Capaz que hice mal alguna configuración. Sí, creo que quedó al revés el TX y el RX. No, pero igual estoy usando el perfil de. En todo caso tendría que ser 3M. A ver. Esta. Save profile. El perfil 5M. Y voy a user. Usuario 4. Perfil 5M. Y esta, la 2254, está bien. Download, está bien. No, bueno, habría que ver por qué no me está limitando, pero bueno. Yo lo que quiero decirles es que ahora, por ejemplo, voy a elegir el perfil 10M. A ver si me limita. Save. Vamos a ver la prueba. Test. A ver, lo voy a correr nuevamente. Me parece que. Sí, fíjense que me está. A ver. Limitando a 5. Debe ser que se me quedan cruzados las limitaciones. A ver, voy a ver.
Bueno, a ver en limitations si me quedaron cruzadas. 3M5, no, está bien. No sé por qué me está 3M5M. M5M. No sé por qué no me estará. Pero bueno, es anecdótico. Después me fijo eso, no hay problema. Yo lo que quería mostrarles es que, como acá los usuarios, yo le asigno los perfiles. Ahora fíjense, yo les decía, si yo quiero monetizar esto, yo puedo crear un batch de usuarios, ¿sí? Que quiere decir un grupo de usuarios, en forma mucho más rápida. Yendo directo, fíjense que en vez de add one, pongo add batch, ¿sí? Entonces acá digo, el owner, que quiere decir el admin, que perdón, no sé por qué si se debe crear otra configuración, pero fíjense, yo acá digo, voy a crear 10 usuarios. Username prefix quiere decir como los caracteres que van a tener todos los usuarios que yo creé, ¿sí? En este caso, por ejemplo, para el perfil 5M le vamos a poner 5M. Después dice username length, el largo del username, que va a ser cuántos caracteres, el nombre de usuario, de los usuarios que se van a crear, que son 10, cuántos caracteres va a tener después del 5M. Yo le voy a poner, por ejemplo, solamente 3, ¿sí? Y después dice password same as login, para que el nombre del password sea igual que el nombre, el password sea igual que el nombre de usuario. Si tildan ahí. Si no, le vamos a poner un password length de 100, de 6 caracteres, por ejemplo, que no sea igual, ¿sí? ¿Y qué perfil le vamos a asignar? Por ejemplo, le vamos a asignar el perfil de 10 megas, ¿sí? Entonces, fíjense, yo le pongo add y se crearon automáticamente 10 usuarios que empiezan todos con 5M y tienen 3 caracteres después, ¿sí? Que si yo lo abro, fíjense que me dice acá cuál es el username y cuál es el password, ¿sí? Y cuál es la limitación que tiene. Entonces, de esa manera, yo puedo crear un batch, puedo crear un grupo de usuarios que con estos usuarios yo puedo vender, por ejemplo, el acceso a Internet, ¿sí? Por ejemplo, en un hotel y demás. Ahora, ¿cómo lo haría? Yo, una vez que yo tengo este batch creado, voy a generate y creo un voucher, precisamente que es el que yo voy a vender, ¿sí? Fíjense, yo acá le pongo generate, marco los usuarios que quiero crear los vouchers, pongo generate y pongo generate. Fíjense, acá, bueno, esto se ve que ya me queda otra clase porque normalmente no es como muestra, pero fíjense, yo acá tengo con código QR, entonces yo escaneo el código QR, me va a dar el nombre de usuario y la contraseña y se va a conectar directamente con ese usuario y esa contraseña que yo tengo escaneado en el código QR. Pero yo puedo cambiar esto, ¿sí? Fíjense, si yo voy acá a la parte de settings, yo voy a la parte de settings y voy a templates, elijo en vouchers, puedo editar ese código HTML y darle el aspecto que yo desee, ¿sí? En particular hay unas páginas, yo las tengo acá. ¿Cuál era? Acá, fíjense, que es kangdo.com. Hay otras, ¿no? Esta es la que generalmente yo siempre referencio, donde yo, fíjense que tengo diferentes templates que yo puedo usar para hacer los vouchers. En particular, fíjense, si usamos si entramos acá, fíjense que me dice, disculpen, fíjense que me dice head, tengo que reemplazar el código de header, el route, tengo que reemplazar el código de route, footer y break siempre son los mismos, así que no hace falta. Entonces, qué es lo que hago? Directamente copio el código HTML del header, lo pego, copio el route, el código del route, lo pego y le pongo save, ¿sí? Una vez que yo sabré ese template, voy de nuevo a users, voy de nuevo a generate, voy a vouchers y lo genero. Y fíjense que ahora me muestra de otra forma, me dice, bueno, yo acá esto puedo editar, pero fíjense que es el plan de 10 megas, que dice, bueno, en realidad esto yo lo tendría que editar, pero fíjense que speed hasta 1 mega, en realidad está mal. Y fíjense que me dice el número de usuario y la contraseña, ¿sí? Entonces yo puedo vender estos vouchers para, por ejemplo, vender internet, ¿sí? Y editar todo esto, personalizar todos estos vouchers como yo quiera, ¿sí? ¿Se entiende cómo se hace? Sí, ¿esos usuarios son de un solo uso? Eso yo lo puedo decidir en base al perfil. Fíjate, voy a Profile, yo Shared Users,
Yo le puse el perfil 10 megas, pero por ejemplo, si le pongo Unlimited, quiere decir que ese usuario va a poder, ese usuario que tenga ese perfil va a poder usarse con el mismo usuario ilimitadamente. Ahora, si yo le pongo uno solo, solamente no va, o sea, solamente se va a poder usar un usuario simultáneamente. ¿Se entiende? Sí, Eso sí. lo No, describe. consultaba por los usuarios y contraseñas que se generaron No, no, no. automáticamente. O sea, eso se genera automáticamente. Generalmente, si vos vendés ahí, sí vas a poner que solo en Shared User les vas a poner uno solo, para que con un voucher no puedan entrar dos, por ejemplo, ¿sí? Te vas a poner uno solo y le vas a poner un uptime, por ejemplo, de 1 hora o de 30 minutos. Vos podés decir, no, bueno, el acceso a internet de 10 megas por 30 minutos te sale X. Entonces te vendo el voucher ese. ¿Entendés? Bueno, antes de terminar la clase, una cosita que me olvidé. Esto, disculpen la omisión, y eso que lo tenía en el ayuda en memoria en los temas que tenemos que ver, que es la página de inicio. Yo voy a cerrar esto. Fíjense, nosotros, yo les decía acá, esta es la página de inicio que yo tengo en el hotspot, ¿sí? Pero yo puedo personalizar esa página. Yo les decía acá cuando vimos, cuando yo les dije la carpeta donde se sacan los archivos, perdón, el directorio donde se sacan los archivos hotspot, que nosotros podemos editar esta página, ¿sí? Si ustedes tienen conocimientos de HTML, pueden editarla y personalizarla tanto como ustedes quieran. Ahora, hay páginas, ¿sí? En particular, una que es bastante conocida, que es microthemes.airpoint.club, donde si ustedes ya tienen ciertos templates creados para las páginas del hotspot, ¿sí? O pueden crear uno personalizado, ¿sí? Antes de bajar uno, que de los que ya están creados, fíjense, le voy a mostrar más o menos cómo podemos personalizar uno. Veremos acá, vamos acá, fíjense, y podemos personalizarlo tanto como nosotros queramos. Fíjense, por ejemplo, podemos ponerle un logo, así, vamos acá, le ponemos, a ver, que lo busque, fíjense, le ponemos un logo, ¿sí? Le podemos modificar el tamaño del logo, ¿sí? Fíjense, tamaño de la imagen, tamaño del logo. Acá donde dice usuario y password, podemos personalizarlo. Fíjense que en vez de decir password, que por ejemplo diga contraseña, podemos cambiar los colores. O sea, esto lo podemos personalizar a gusto y piacere de lo que nosotros querramos, ¿sí? En vez de login, por ejemplo, que diga bienvenido. O sea, esto lo personalizamos cuando nosotros queremos. Una vez que nosotros lo terminamos de personalizar, vamos acá abajo y lo bajamos, ¿sí? Apretamos este botón y lo bajamos. Entonces ya tenemos nuestra página personalizada. Ahora, ¿cómo agregamos esa página en el equipo? O sea, es muy simple. Fíjense, yo ya tengo descargada una. Yo ya tengo descargada una que era... esta. Fíjense que está la carpeta hotspot. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En la parte de file, borramos la carpeta hotspot y arrastramos acá. Fíjense, una vez que se copian todos los archivos, tengan en cuenta que, como les digo, cuando lo hacen en CHR puede tardar un poco. Estos son muy, muy, muy livianitos estos archivos, pero si quieren subir otra cosa se complica, ¿no? Y ahora fíjense, si yo voy acá y refresco la página, cómo cambió la parte estética, visual de la página de inicio. Entonces, pero sigo pudiendo utilizar lo mismo. Fíjense, ¿sí? Ahora, fíjense que ahí yo accedí a los recursos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cómo cambiamos la página de inicio? Que eso disculpen, pero Sí, perfecto. me lo había comido. Bueno, a ver, voy a ver, creo que no me falta más nada. Ya vimos los servidor radio, ya vimos los vouchers, sí. Bueno, con esto estaríamos finalizando la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda antes de que demos por finalizado y veamos lo del examen? No, ninguna. Perfecto. No, perfecto. Bueno, les voy a decir del examen, ¿sí? Y esto los digo a tanto a los que están conectados ahora como los que se van a ver el video. ¿Cómo funciona el tema del examen? Van a ir a la plataforma, yo ahora se los voy a habilitar. Fíjense que les va a decir trabajo práctico integrador, ¿sí? Y acá
van a tener trabajo práctico integrador donde van a ver, fíjense, o sea, primero los objetivos, cuál es el examen se desarrolla por medio de la plataforma GNS3, ¿sí? Ustedes van a tener que hacer esta topología y los va a ir guiando cuántas interfaces tienen que crear en cada router, qué nombre le van a poner a cada router, etcétera, etcétera. El examen no comprende nada que no hayamos visto, ¿sí? O sea, fíjense, les va a decir que configuren un bridge, etcétera, que configuren servidor de HCP, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo único que no van a poder hacer es, fíjense, es realice el upgrade del router, no lo van a poder hacer porque en CHR, Cloud Hosting Router no lo van a poder hacer, pero sí detallen los pasos de cómo ustedes harían el upgrade, ¿sí? Una consideración, si bien en el examen lo pide, pero a uno no me lo mandan, y yo siempre después lo pido, que me lo manden, es una vez que ustedes tengan configurado todos los routers, toda la configuración completa de los routers, que en este caso fíjense que son 3, está CHR1, CHR2 y CHR3, ¿sí? Una vez ustedes ejecutan el comando export, ¿sí? Export, por ejemplo, file CHR1, entonces toda la configuración de cada router la exportan y la suben junto con la parte de la presentación que tienen que subir, ¿sí? Que va a ser en .pdf o en .doc. Está todo indicado en el examen, pero junto con la presentación mandan sí o sí el export de los 3 routers, porque yo no solo voy a ver lo que ustedes responden, las preguntas que se le van haciendo, sino la configuración de los routers. Lo pide eso, pero muchas veces o no lo ven o se les pasa, entonces yo les exijo, sí, eso para que puedan aprobar el examen, que ustedes me manden el export con la configuración final de todos los routers del examen, ¿sí? En este caso son solo 3, van a ver, por ejemplo, que en el último examen integrador son como, no me acuerdo, son 10, 15 routers, no me acuerdo bien en este momento, ¿sí? Pero que me manden el export de todos los routers para yo poder ver la configuración, lo que ustedes hicieron, más allá de los otros puntos que les va pidiendo el examen, ¿sí? ¿Y cómo van a presentar el examen? Van a ir acá, o sea, dice entrega trabajo práctico integrado, esto va a tener un tiempo, y bueno, ustedes ahí lo van a entregar, lo van a subir al trabajo práctico, ¿sí? Que básicamente, ¿qué? Lo que yo necesito es que suban los archivos, tanto los export, los RCC que ustedes generaron, como el .pdf o el .doc con donde se va desarrollando el examen propiamente dicho, que repito, el examen es muy descriptivo en lo que les va pidiendo y los va llevando paso a paso, ¿sí? Pero por favor, eso no dejen de mandarme el export de todos los routers, ¿sí? Yo ahora, en unos minutitos después de que terminemos la clase, ya lo habilito y habíamos dicho, desde hoy va a estar habilitado desde hoy, 29 de septiembre, hasta el 15 de octubre, inclusive para que ustedes lo presenten, ¿sí? O sea, si ustedes se fijan, tienen 3 fines de semana para presentarlo, más allá de 2 semanas hábiles completas, ¿sí? Entonces, hasta el 15 de octubre van a tener tiempo para presentarlo. Después, ¿cómo funciona? De todas maneras, esto yo se lo voy a decir más adelante. Una vez que yo los corrijo, en caso que no hayan aprobado, tienen una cantidad de días X para presentar el recuperatorio, que es el mismo examen, con las correcciones que yo les voy dando del examen de qué se hizo mal o qué no se hizo, ¿sí? ¿Alguna duda al respecto? No, ninguna. Por Bueno, mi parte, perfecto. todo bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy buen fin de semana. Les agradezco de nuevo que me hayan aceptado adelantar la clase. Como les dije, estoy de viaje la semana que viene. Y bueno, nos estaríamos viendo el 9 de octubre, ¿sí? Por favor, no se dejen estar con el examen porque este primero, el salvo que ustedes ya vengan trabajando con MikroTik, les va a llevar un tiempito a agarrar la mano, que van a ver que después estas configuraciones son básicas, las hacen en 2 segundos, pero bueno, hacerlo la primera vez tal vez lleva un poquito más de tiempo, ¿sí? Bueno, muchas gracias, buen fin de semana y estamos en contacto. Igualmente, saludos para todos. Gracias. Un buen fin de semana. Nos vemos.